Dios les bendiga a todos. La historia que se relata en Génesis en el capítulo 12 tiene que ver con un hombre que vivió hace muchos años allá en la tierra de Ur, tierra de los caldeos, allá por Mesopotamia. Es un hombre ya grande, está casado con una mujer que, por cierto, y como detalle, la esposa de este hombre es una mujer, dice Génesis, el pasaje que leímos, Génesis 12, en el versículo 14, que era hermosa en gran manera. Bueno, los varones no le echen mucha imaginación, pero era una mujer, la Biblia lo dice así, está casado con una mujer hermosa, excesivamente o en gran manera. ¿Cómo sería esta mujer? Él tiene 75 años, no es muy joven, ya es un hombre maduro, ya está avanzado en edad, aunque tengo que comentarles que es un poquito relativo porque todavía no había cambiado el Señor las fechas de la vida del hombre. Tenemos a un hombre por ahí en la Biblia de 969 años llamado Matusalem, 969 años. Y nuestra pregunta curiosa sería, ¿y cómo se vería Matusalem a sus 969 años? Pues como hoy nosotros vemos a un hombre de 90 o de 100, porque era relativo, hasta que Dios cortó la edad del hombre. ¿Se acuerdan, no? En el libro de Génesis, allá por tiempos de Noé, cuando Dios dijo voy a raer a la humanidad, viene un diluvio y después el Señor dice a partir de ahora la vida del hombre va a ser, ¿cuántos años? 120 años. Dios recortó el límite de la vida del hombre hasta los 120 años y después viene otro recorte de la vida del hombre, ¿hasta qué edad? Hasta lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 90, que dice que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos llegamos hasta los 80 años. Un hombre hoy de 80 años, pues ya lo vemos cansado, fatigado, ya obviamente el tiempo no perdona, ¿sí? Pero Abraham a sus 75 años, ya les dije el nombre de este hombre, se llama Abraham, tiene 75 años y le lleva 10 años a su esposa. La esposa se llama Sarai, algunos dicen que es más correcto pronunciar Sarai, pero bueno, como yo lo pronuncio en esta ocasión, usted sabe que se llama Sarai o Sarai. Esta mujer, cuando Abraham tiene 75 años, tiene un encuentro con Dios y Dios le hace un llamado. Y hoy nos vamos a ocupar para estudiar y para entender algunas cosas acerca del llamado de Dios. Así se llama nuestro tema, nuestro mensaje de esta tarde, llamado divino. Ahí en sus lugares, déjenme orar. Padre Santo, gracias porque tu palabra siempre trae una enseñanza para nuestra vida. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, toca nuestros corazones. Y Señor, gracias porque esto es alimento para nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y voy al primer punto, el llamado que le hace Dios a este hombre de 75 años, llamado Abraham, es un llamado que requiere obediencia. Es decir, que cuando Dios llama, es un elemento del llamado divino, cuando Dios llama a alguien, el llamado va a requerir obediencia. Abraham se encuentra frente a frente con Dios en este momento. Y Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Estoy en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y de la casa de tu padre, sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar, le dice Dios, en este llamado que le hace. Y decía yo, elemento primero del llamado de Dios. El llamado de Dios va a requerir la obediencia de cada uno de nosotros. Va a requerir una respuesta. Dios llama, el hombre tiene que responder. Cuando Dios llama a alguien, tiene que
haber obediencia o desobediencia en su caso, ¿no? Porque Abraham bien pudo haber desobedecido. En la mañana explicaba yo el catecismo menor y les decía, Dios nos dio la libertad de elegir. Dios, no somos marionetas de Dios, no somos títeres que el Señor esté manipulando en el mundo. Dios nos da libertad de decisión. Y Dios le dice a Abraham, en este llamado que le hace, salte de tu tierra, salte de tu parentela, deja tu familia, deja de los caldeos y vete al lugar que yo te voy a señalar. Abraham bien pudo haberse negado, ¿no creen? O pudo haber puesto cualquier pretexto, porque para los pretextos, bueno, si hubiese sido mexicano, pretextos no nos faltan, nos sobran. Pudo haber desobedecido o simplemente ignorar la palabra de Dios, la palabra que Dios le había dado. Pero déjame decir algo, que el llamado que Dios hace, el llamado divino, es un llamado con autoridad. Es decir, cuando Dios llama, sí, Dios va a requerir que nosotros respondamos a ese llamado, requiere la respuesta nuestra. Pero déjame decir y añadir otro punto acerca del llamado, que cuando Dios llama, ese llamado de Dios tiene poder, ese llamado de Dios tiene autoridad, no autoritarismo. Yo dije, no, Dios no es así. Pero cuando Dios llama a alguien, es la autoridad. ¿Se acuerdan que hace unos días veíamos al centurión que tenía un siervo enfermo que explicaba la fe desde su punto de vista de ese centurión y le dice a Jesús, mira Señor, yo soy un hombre que tiene potestad. Yo le digo a ese siervo, ven y viene. Yo le digo a este, haz y lo hace. Y Jesús se sorprendió y dijo, wow. En todo Israel no había yo encontrado tanta fe como la de este hombre. Bueno, de ahí voy a partir para que veamos nosotros cómo si un hombre tiene autoridad para hacer un llamado a un siervo, ven. Y bien, el siervo puede rebelarse, o puede desobedecer, o puede ignorar. Pero el llamado de Dios es un llamado con autoridad. Y quizás tú estés recordando el día que Dios te llamó, no te pudiste resistir a ese llamado de Dios. Yo les he compartido mi testimonio de cómo el Señor me llamó para el ministerio y cómo de repente andando en otros asuntos y otros negocios, yo les he dicho, el llamado de Dios es irresistible, no te deja. O sea, tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa, pero el llamado de Dios ahí está y siempre te va a estar incomodando hasta que tú estés donde Dios quiere que estés. Si bien Abraham pudo haberse rebelado o desobedecido, Abraham no iba a estar contento hasta no responder al llamado de Dios. Qué bueno que respondió. Hebreos 11:8, para que busquen en su Biblia. Hebreos 11:8 dice, por la fe, porque fue una respuesta en fe. Abraham respondió a ese llamado en fe. Y Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, ahí está, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. ¿Encontraron el texto? ¿Qué dice allí? A ver otra vez. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. Él obedece porque, derivado de este texto, el llamado es la primera prueba de fe. El llamado de Dios, el llamado divino, es la primer prueba que Dios te va a hacer de fe. Si respondes, si actúas en respuesta a ese llamado que Dios hace. El llamado de Dios es la primer prueba de fe. Para Abraham, su familia, su país, su parentela se habían vuelto idólatras, según la historia y según los datos que nosotros tenemos de la palabra. Y Dios decide sacar a Abraham de ese lugar, donde sin lugar a dudas Abraham pues iba a haber tentado
a actuar de la misma manera, ¿no? A actuar de la misma manera, y por eso es que Dios decide hacerle ese llamado. Abraham responde al llamado divino, lo hace en fe, por lo que dice Hebreos 11:8, sin saber a dónde va. Pero, escucha esto, pero sabiendo a quién sigue y a quién obedece. No sabe a dónde va, pero sabe a quién está siguiendo y a quién está obedeciendo. Así que mira, si algún día Dios te llama y tú no entiendes y no sabes a dónde vas, no sabes a lo mejor el rumbo específico, porque así dice la Escritura, Abraham salió sin saber a dónde iba. Sí, no sabía. Había más de 1500 kilómetros desde Ur hasta Canaán, donde Dios lo iba a llevar. No preguntó cuánto tiempo iba a durar el viaje, no preguntó qué condiciones iba a tener, no preguntó qué había allá, no sabía ni a dónde iba, pero sabía quién iba con él. Así que tú puedes responderle a Dios. Si Dios te llama, tú dile: está bien, Señor, mira, no sé ni a dónde voy, pero en respuesta de fe, yo respondo a tu llamado. Está bien, te voy a seguir. Que así sea. Que Dios toque tu corazón. Este llamado fue para ver si estaba dispuesto a confiar en Dios y a saber, ¿sí? Decía yo, y aún sin saber a dónde él iba. Segundo, en el llamado divino ocurren cosas que solo Dios puede hacer. Ese es nuestro segundo punto. En el llamado que Dios hace, van a pasar cosas que de verdad solamente Dios puede hacer. No hay explicación. Mira, Abraham y Sarai son un matrimonio. Ya dijimos, él tenía 75 cuando Dios lo llama, ella tenía 65, ya no eran muy jóvenes. Pero hay un detalle: no tienen hijos, porque ella tiene un problema de esterilidad. No tienen hijos. Hebreos 11:11. Buscamos. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 11:11. Por la fe, dice que por la misma fe, también la misma Sara, siendo estéril, la Biblia enfatiza, dice, esa mujer sí era hermosa en gran manera, pero tenía un problema. Era una mujer estéril. Dice esta mujer, por la misma fe, siendo estéril, aquí está un detalle, recibió fuerza para concebir. Recibió, allí está, creo que aquí está la palabra clave. Ella recibió. En el llamado que Dios hace, Dios va a hacer algo, pero Dios va a dotar de algo. Tú vas a recibir algo en el llamado. Esta mujer recibió fuerza para concebir simiente. ¿Y qué dice ahí? Están en Hebreos 11:11. Y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que le había prometido. Aún fuera del tiempo. Entonces mira, en el llamado divino, Dios se va a encargar de hacer cosas que solamente Él puede hacer. Y es más, ella no concibió a los 65 años. ¿Alguien se acuerda a qué edad tuvieron a su hijo? Abraham tenía ¿cuántos años? 100. Tenía 100 años. Ella tenía 90 años. Dime si esto tiene lógica. Dime si esto tiene explicación biológica, química, orgánica, ¿cómo me explicas esto? Sobre todo porque vamos a leer Romanos 4. A ver, acompáñenme, Romanos 4. Porque mira, de verdad, cuando Dios llama, cuando Dios hace un llamado, hay cosas que solamente Dios puede hacer. No tiene explicación. Es decir, en otras palabras, Dios va a hacer milagros cuando llame a alguien. En su vida va a haber milagros, Dios va a actuar. ¿De qué manera? No lo sé. Tú nada más sigue el llamado de Dios. Romanos capítulo 4 del 18
al 21 siguen con su mirada y allí habla de Abraham. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. A ver, ¿cómo está esto, hermano? A ver, pastor, explique esto. Está creyendo Abraham y tiene esperanza aún cuando ya no hay esperanza. Es decir, ¿qué esperanza tiene un hombre de 100 años y una mujer de 90 de poder concebir y el otro de procrear? ¿Qué posibilidad tiene? Pero él está creyendo en esperanza contra esperanza, dice, para venir a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había sido dicho, es decir, la palabra de Dios, que le dijo, así será tu simiente. Dios le había dicho a Abraham, como las estrellas de los cielos, así va a ser tu descendencia. Una noche lo sacó al campo y le dice a Abraham, levanta tus ojos, salió de su tienda, dice, mira las estrellas, cuéntalas si las puedes contar. Y déjame decirte que así va a ser tu descendencia. Y Abraham dice, pero ya estoy viejo. Ya pasó el tiempo de mi mujer y además es estéril. Nunca por más que lo intentamos, jamás tuvimos un hijo. Abraham, cuenta las estrellas y las puedes contar y déjame decirte que así va a ser tu descendencia. Dice el 19, Romanos 4:19, y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo. ¿Cómo estaba ya su cuerpo? Ya estaba muerto, ya no había posibilidad. Siendo ya de casi 100 años, ni la matriz, ¿cómo estaba la matriz de Sara? Muerta. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza Abraham. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido Dios era también poderoso para hacerlo. Entonces, aquí está otro elemento del llamado divino. Cuando Dios llama, ¿sí?, van a ocurrir cosas que Dios solamente puede hacer. Abraham es llamado a los 75 años, pasan 25 años y nada. Su cuerpo, como dice el pasaje que acabamos de leer, ya muerto. Sara, su problema de esterilidad, pero dice claramente su matriz muerta. ¿Qué puede ocurrir allí? Y allí es donde entra Dios, ¿no? Allí es donde el Señor va a actuar. Mira, donde nosotros decimos ya no hay nada que hacer, donde nosotros decimos ya no hay esperanza, donde nosotros decimos no hay posibilidad de nada, ese es el terreno más propicio para que Dios actúe en tu vida. Cuando tú digas no, ya no hay nada que hacer. Exacto, cuando tus posibilidades, tu fuerza, tu capacidad termina, es donde Dios va a actuar. Dice el Señor, mi poder en tu debilidad, ¿se acuerdan?, se perfecciona. No se enflaqueció en la fe, puso confianza en Dios, no se fijó en las circunstancias, sino él seguía mirando al que lo había llamado. Su cuerpo estaba muerto fisiológicamente, la matriz también de Sara estaba muerta, no dudó, antes se esforzó. Cuando dice que se esforzó, se aferró, porque en el llamado hay que aferrarse, tenemos que aferrarnos ahí. Tenemos que repetirnos esto, a ver, si Dios lo prometió, entonces, ¿qué cosa? Dios lo cumple. A ver, si Dios lo prometió, ¿qué cosa? Dios lo cumple. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él dijo que va a hacer y no lo ejecutará. Claro que sí. ¿Por qué? Otro elemento del llamado. Porque en el llamado que Dios hace, en el llamado divino, Dios va a revelar su naturaleza. Es decir, se va a dar a conocer, se va a mostrar más ampliamente, va a revelar su poder, va a revelar su carácter y Dios va a revelar su amor. Así es. Fíjate cuántas cosas hay en el llamado de Dios, ¿no? O sea, Dios llama, tengo que responder, tengo que actuar en fe, todo lo que hemos mencionado hasta ahorita, ¿sí? Y en ese llamado de Dios, Dios se va a revelar a tu vida. Dios se va a dar a conocer, vas a conocer su naturaleza. Solamente a través del llamado que Dios hace a nuestras vidas es como nosotros lo vamos a poder conocer. Mira, yo podría hablarte infinidad de cosas acerca del Dios que yo conozco, del Dios vivo y verdadero, del único
en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el Dios eterno. Pero eso sería solamente conocimiento en tu vida, solamente sería un conocimiento intelectual. Pero si Dios te llama, Dios te está llamando porque se va a revelar a ti, te va a mostrar su naturaleza, su poder, su carácter, su amor, y además va a hacer cosas en tu vida que no van a tener explicación, se llaman milagros. Dios va a hacer milagros en la vida de cada uno de los que Él llama. Dios hace lo imposible. Cambia corazones de piedra por corazones de carne. Dios quita vicios, Dios transforma a las personas, todo de acuerdo a su voluntad. Todo en el mismo paquete, en el paquete del llamado divino. ¿Sí? Y por último, tercero, el llamado requiere comunión y devoción. A ver, volvemos a Génesis, donde leímos, Génesis 12, versículo 7, porque ahí hay otro elemento del llamado. Dice, y apareció Jehová a Abraham cuando ya había llegado a Siquem, ¿sí? Ya había pasado por Siquem. Dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. 8. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hizo otro altar cuando llegó allí. Porque el llamado de Dios va a requerir también comunión y devoción. Y Abraham lo hace a través de altares. Dice, aquí voy a construir un altar, aquí voy a invocar el nombre de Dios, aquí me voy a encontrar con Dios, el Dios que me llamó, aquí voy a tener comunión con Él. Dios tiene interés en el llamar a personas comunes para hacer cosas extraordinarias, pero sí los llama para que tengan comunión con el Señor de gloria. Para eso nos llama Dios. Dios llama, dice, porque quiero tener comunión contigo. Y Abraham fue llamado, y Abraham respondió al llamado, y Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sabiendo a quién estaba siguiendo y a quién estaba obedeciendo, ¿sí? Pero Abraham, a través de esa comunión, pudo saber más acerca de Dios. Abraham llegó a Canaán, edificó allí altar en Siquem, después va a Betel, construye otro altar, y donde quiera que llegaba Abraham, construía un altar, porque la comunión y la devoción nos acercan a Dios, nos conectan con Dios, nos hacen confiar en Dios y en sus promesas. ¿Sí? Además de eso, nuestra comunión va a involucrar a otras personas, porque cuando Abraham salió, dice que iba con él su sobrino llamado Lot. Fíjate cómo, y obviamente Lot aprendió cuando Abraham construyó su altar y estaba adorando y estaba en comunión con Dios, pues ahí estaba Lot, su sobrino, y estaba involucrado, porque cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, déjame decirlo, involucramos a los que están a nuestro alrededor. Cuando tu familia te ve orando, cuando tu familia te ve leyendo la Escritura, cuando tu familia te ve apurado para venir a la casa de Dios y llegas, eso va a involucrar tu devoción, tu comunión con Dios, va a involucrar a los que están a tu lado, ¿sí? Sí, son elementos que fortalecen el llamado divino, la comunión, la devoción, fortalecen ese llamado de Dios, nos hace perseverar en la fe, nos fortalecen las pruebas, nos hace vencedores. Abraham, si no hubiese tenido esa comunión y esa devoción con Dios, hermanos, se regresa. ¿Y por qué se regresa? Porque llegando a Canaán, dice Génesis 12, leímos hasta el versículo 10. ¿Qué hubo ahí en el versículo 10? Hambre. Pero hambre, ¿cómo dice ahí? Versículo 10. ¿Alguien que me lo lea literal? Grande. Y Abraham hubiese dicho, a ver, Señor, ¿para esto me llamaste? Viajar más de 1500 kilómetros. ¿Para esto? Señor, qué terrible decepción, ¿eh? Pero si no hubiese sido por su devoción y por su comunión con Dios, regresa. Señor, gracias, lo intenté.
di mi mejor esfuerzo. No, Abraham dice, no, yo voy a seguir al Señor hasta sus últimas consecuencias. No me importa. Creo que la prueba más grande para Abraham fue cuando Dios ya le dio a su hijo, tiene a su Isaaccito, tiene a Isaac, y Dios le dice, Abraham, toma a tu hijo, llévalo al monte que yo te voy a decir, y allí lo vas a sacrificar. Era su único hijo, el hijo de la promesa. Pero Hebreos dice que obedeció sabiendo que Dios era poderoso. Así dice, sabiendo que Dios era poderoso aún para levantar a su hijo muerto. Dice, no, ¿y cómo sabía eso Abraham? ¿Cómo supo Abraham que Dios tenía ese poder? Si él sacrificaba a su hijo, dice, yo sé que Dios tiene poder para levantar a mi hijo aún muerto. ¿Cómo lo aprendió Abraham? ¿Por fe? Por esa comunión y esa devoción que tenía con... De verdad, esa comunión y esa devoción es lo que nos hace conocer más a Dios. Acércate al Señor. Abraham, al aceptar el llamado divino, demostró sujeción, humildad, amor. El llamado divino, hermanos, se responde con amor y con temor a Dios. El temor es un respeto reverente. ¿Sí? A ver, vamos a buscar Hebreos 3 y concluimos. Ya vimos los elementos del llamado. Ahora escucha lo que dice Dios en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Hebreos 3, 7 y 8, y esta es la palabra de Dios para tu vida. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Querido hermano, querida hermana, si hoy tú estás escuchando el llamado de Dios, si esta palabra ha llegado a tu corazón, dice aquí lo que acabo de leer, Hebreos 3:7, dice el Espíritu Santo, si tú oyes su voz hoy, si hoy escuchaste la voz de Dios que está llamando a tu corazón, no endurezcas ese corazón. Si Dios te llama, solamente acuérdate de Abraham, no sabía a dónde iba. Tú vas a decir, bueno, ¿y qué rumbo tiene mi vida? ¿Para dónde voy a partir de ahora si yo le respondo? A lo mejor no sabes, porque Abraham no sabía a dónde iba, pero sí sabía a quién seguía. Vamos a cantar el himno que se indica en nuestro orden de culto. Es el himno 278. Y este himno se llama ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? Bueno, si Dios me llama, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Sí? Para la gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar este himno. Pasa, hermano, y yo paso al piano y vamos a cantar y a glorificar a través de este himno, y después del himno voy a hacer una oración. Vamos a cantar al Señor. Himno 278. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Hoy lo quisiera saber. ¿Dónde está el sitio donde debo ir para cumplir mi deber? Día por día condúceme, pacientemente instrúyeme, sea mi oración contestada aquí. ¿Qué quieres tú de mí? Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. Y hoy y por siempre habré de acatar solo tu voluntad. En el desierto o en la ciudad,
concédeme todo lo del mundo sin Jesús. Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. De hoy y por siempre habré de acatar solo tu voluntad. Fuente de gracia yo quiero ser y un manantial de tu amor al pecador que va a perecer en busca de un Salvador. Gloria del mundo no quiero yo, solo yo anhelo en tu luz andar, que el mundo pueda testificar que hago tu voluntad. Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. De hoy y por siempre habré de acatar solo tu voluntad. Vamos a orar así puestos de pie. Mira, a lo mejor tú no sabes por qué Dios te llama, ¿no? Y esa es la pregunta que acabamos de cantar. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Tú respóndele al llamado de Dios. Si Dios hoy tocó tu corazón, dile: Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras de mí. Padre Santo, gracias, porque yo sé que tú has tocado corazones a través de tu palabra. Y Señor, ayúdanos a entender cuál es tu voluntad para nuestra vida. Esa voluntad que es agradable y perfecta. Gracias por esto que tú nos has dicho hoy, Señor, a través de tu palabra. Gracias por traernos y tenernos aquí. Permite que el llamado sea confirmado en cada uno de tus hijos, de tus hijas, que nunca, Señor, volvamos atrás. Hemos decidido seguirte y ayúdanos a perseverar. A lo mejor, Señor, alguno todavía no sepa dónde va, pero que sepa quién está siguiendo. Concédenos tu gracia, tu bendición, cuida de cada uno de nosotros y, Señor, sigue edificando a tu iglesia a través de tu palabra y a través de la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.